Muy buenos días. Hoy vamos a desarrollar el tema de géneros literarios. Los géneros literarios. ¿Qué son los géneros literarios? Esta es una pregunta retórica, no es necesario que me la responda, pero los géneros literarios son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias atendiendo a su contenido y estructura. Las obras literarias son una creación que transmite una intención comunicativa de su autor con fines estéticos. Un elemento central para la obra literaria es la narración de un hecho, evento, sentimientos, ideas o simplemente una expresión artística sobre diferentes situaciones. Unas están escritas en prosa y otras en verso. Las obras literarias se clasifican en grupos, a los que se les llama géneros literarios. Los principales géneros literarios son la épica, la narrativa, la lírica y la dramática. Entonces, los géneros literarios, es decir, que es una creación artística donde existe un hablante que describe personajes y acontecimientos, generalmente lo narra en primera o tercera persona. Tenemos los principales géneros literarios, ¿verdad? La épica o narrativa, la lírica o dramática. Géneros literarios. Tenemos la épica, la lírica y la dramática. ¿Qué es la épica? El género épico son obras que relatan hechos protagonizados por personajes en un tiempo y un ambiente determinado. Este género se desarrolló durante la Edad Media. La Edad Media data aproximadamente del siglo V al XV. Su inicio se sitúa más o menos en el año 476 con la caída del Imperio Romano y su final más o menos en 1492 con la llegada de Colón a América. Con el paso del tiempo, este género se convirtió en lo que hoy conocemos como narrativo. Entonces, el género épico o narrativo en este género manda la objetividad. ¿Qué quiero decir con esto? Que quien narra solo cuenta los sucesos sin dar su opinión o su punto de vista. Dentro de la épica tenemos subgéneros. Está la epopeya, la leyenda, el cuento, el mito y la novela. ¿Qué es una epopeya? Se trata prácticamente de una forma de narrativa más antiguas que se conocen, que inserta el género de la épica y que recoge por lo general los relatos heroicos y mitológicos en los cuales se fundamenta el imaginario cultural de un pueblo. Es decir, que es una narración de alguien que haya tenido mucha trascendencia en la vida de un pueblo o nación. Por ejemplo, la Ilíada o la Odisea. Estas obras son ambas escritas por Homero, autor griego, quien vivió muchos siglos antes de Cristo. Pues voy a hablar un poquito de la Odisea, eh, hizo esta obra explicando las aventuras de Ulises, pero al mismo tiempo como que iba relatando o dando una idea de cómo se vivía en aquel tiempo o en esa época, de cómo luchaba la gente. Entonces, contaba las historias, las batallas, y estas historias las narraban con astucia, con admiración, con solemnidad, que reflejan no solo la vida de un hombre, sino la vida de una época. A esto es lo que le llamamos epopeya. La novela, la leyenda, perdón. Es una narración sobre hechos sobrenaturales que se consideran sagrados. A pesar de contener hechos sobrenaturales, valga el juego de palabras, milagros, hechos sobrenaturales milagrosos o criaturas ficticias son considerados por algunas personas creíbles.
Su transmisión ha sido de manera oral y escrita y se ha hecho de generación en generación. El cuento es un relato breve de hechos imaginarios que le suceden a unos personajes. Este tiene su origen en las narraciones orales. El cuento, además de ser una narración, se emplea la forma descriptiva y la dialogada. Entre las narraciones más antiguas o de los cuentos más antiguos, tenemos las Mil y una noches. Es una obra más importante de la literatura universal que trata de una recopilación de cuentos y leyendas de origen hindú, árabe y persa. Bien, el mito. El mito es una narración de hechos sobrenaturales protagonizados por dioses o héroes fabulosos. Se dice que los mitos forman parte del sistema religioso y por consiguiente tienen carácter sagrado. Los hechos que narran los mitos transcurren en una época indefinida, a diferencia de la leyenda. La leyenda hay un tiempo determinado, en los mitos no, es una época indefinida. Y no tienen un testimonio histórico, es decir, que los mitos no son comprobables a pesar de que se consideren verdaderos o válidos. Vean la diferencia entre el mito y una leyenda. Pues las leyendas nosotros conocemos varias, como la sucia, como el duende, el cadejo. Se dice que la gente cree que son reales. No sé si hay un soporte o una comprobación que diga que es cierto, pero como se ha venido transmitiendo de generación en generación, de forma oral o escrita, se cree que son reales. Y los mitos, pues, un ejemplo de mito sería el Popol Vuh. El Popol Vuh es un libro sagrado de gran contenido de los mayas. Es un libro en el que relata todo el proceso de la creación. Habla del comienzo de la vida del hombre, del planeta. Dice que las montañas surgieron del mar. Luego explica sobre la formación de la vegetación sobre los valles y la aparición de los primeros animales. Entonces, todo este ecosistema fue creado por varios dioses, quienes después exigían sacrificios a los seres humanos. De esto trata más o menos el Popol Vuh. Entonces, se dice que es un mito porque sucedió en un tiempo indefinido, habla de dioses. Está también otro ejemplo de la mitología griega, habla del dios Zeus. Zeus es un dios griego que gobernaba a los dioses del monte Olimpo y a los hombres como si fuera un padre de familia. De esa forma sus hijos naturales se dirigían hacia él como el padre y de la misma manera los hombres lo llamaban padre Zeus. Entonces, la leyenda son lo que nosotros conocemos como la sucia, la carreta, y los mitos ya tienen que ver con hechos sobrenaturales protagonizados por dioses. Bien, la novela es un relato extenso de carácter narrativo en el que se cuentan los hechos que le suceden a los personajes. A diferencia del cuento, en la novela los personajes presentan cierta complejidad en su comportamiento y sentimiento. Una de las obras más representativas de este subgénero es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes Saavedra, que fue publicada en 1605. Este trata de una novela de caballería, a quien relata Alonso Quijano, que es un hidalgo pobre de la Mancha, que de tanto leer novelas de caballería, acaba enloqueciendo y creyendo ser un caballero andante, nombrándose a sí mismo como Don Quijote de la Mancha. Esta es una obra de las más representativas de la novela. La lírica tiene elementos que son las estrofas, hablante lírico, figuras literarias, rima y ritmo. Lírica. Es un género literario en el cual el autor expresa sus sentimientos y se propone despertar sentimientos, en el lector y oyente. La lírica suele expresarse a través de obras en versos, como los poemas. Este género surgió
surgió a raíz de la necesidad de que el autor quería expresar de forma agradable sentimientos y pasiones como el amor, como la felicidad o la tristeza. La lírica se practicaba de manera oral mediante cantos acompañados de algún instrumento musical, principalmente la lira. Los elementos de la lírica, la estrofa, es cada una de las partes compuestas del mismo número de versos. El hablante lírico es la voz del texto poético. Esta voz es ficticia, no es la del poeta en sí, sino la que es creada por él. Las figuras literarias pues son los recursos del lenguaje que el autor utiliza para crear efectos en el poema. La rima es la repetición de sonidos vocálicos y consonánticos o solo vocálicos a partir de la última vocal acentuada, como canción, pasión. El ritmo, sonidos y pausas del poema. Ese es el ritmo, son los sonidos y pausas del poema. Las modalidades. Tenemos el verso y la prosa. El verso es el conjunto de palabras sujetas a medidas y cadencias o solo a cadencias. Las cadencias son las repeticiones. La prosa es la forma de expresión habitual oral o escrita, que no está sujeta ni a las reglas del verso, es decir, que no está sujeta ni a rima ni a ritmo. Y el género dramático se trata de un tipo de texto literario que representa un momento o conflicto que tiene lugar en la vida de los personajes que protagonizan las historias. Son textos que se caracterizan por el empleo del diálogo y en la que no existe la figura del narrador, ya que todo esto se desarrolla sobre un escenario para ser representada por actores, que escenifica un momento concreto. Este género nació en la antigua Grecia con un propósito religioso y ritual durante los cultos celebrados a Dionisio, dios de la agricultura y del vino. Los elementos. Dentro de los elementos está el diálogo y las acotaciones. El diálogo pues es la comunicación que se da entre los personajes de la obra. Y las acotaciones son las indicaciones en el guión que facilitan es decir, la puesta en escena de la obra. Por ejemplo, las acciones, los movimientos, los gestos, etc. Estas son las acotaciones. Dentro de los subgéneros de la dramática tenemos la tragedia, la comedia y el drama. La tragedia se trata del tipo de obra dramática con acciones fatales que generan espanto y compasión. Estos personajes de la tragedia se enfrentan de forma inevitable contra los dioses o distintas situaciones de la vida que le llevan hacia una fatalidad. La comedia, pues, es lo opuesto a la tragedia. Su principal característica es que tiene una tonalidad alegre y divertida. Por lo general, su final es feliz y no presenta conflicto. El drama combina elementos de ambas, de la tragedia y la comedia. Es más real porque refleja circunstancias de la vida donde no todo es felicidad o donde no todo es tristeza. Si en la tragedia todo es fatalidad y en la comedia todo es felicidad, el drama es una combinación de ambas. Uno de los elementos más representativos de la dramática es la máscara. Con la expresión triste representa la tragedia, mientras que la comedia la simboliza una máscara sonriente. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, en esta página, aquí podemos observar la máscara triste que representa la tragedia y la máscara sonriente simboliza la comedia. Es uno de los elementos más representativos de la dramática, la máscara sonriente y la máscara triste. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahora?
¿no? Bien, entonces dijimos que los géneros literarios, ¿qué son? Son grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias, atendiendo a su contenido y su forma. Y estas se dividen pues en épica o narrativa, lírica y dramática. Muy bien, queda como asignación la tarea 3 y 4 del folleto. Estudiar el tema de ideas principales y secundarias. Leer detenidamente el tema de la estructura de una obra literaria y redacte en su cuaderno un cuento corto, mínimo una página, en el que el tema central sea la amistad. Debe incluir las partes inicio, desarrollo y un final. Ideas principales y secundarias y géneros literarios. Este solo es un ejercicio de selección única, instrucciones. Por eso le estoy mandando a leer el tema de ideas principales y secundarias, porque hoy solo vimos los géneros literarios. A continuación se presenta una serie de afirmaciones incompletas y varias opciones para completar cada una. Encierra en un círculo la letra de la alternativa que completa correctamente la afirmación. Está en la página 5, 6 y 7 de las asignaciones del folleto. Y también queda como tarea redactar un cuento, mínimo una página, el tema la amistad, y debe incluir las partes inicio, desarrollo y final.